buenas tardes. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 274 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Palabras que movilizan. Estoy pensando que tal vez en la introducción también deberíamos decir talento. Al final de cuentas, nosotros lo que queremos es mejorar Sí, la sí, sí, calidad sí, sí, y las destrezas de las personas, ¿verdad? es cierto. Bueno, ¿cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Ok, Ujú. ok, me alegro mucho. Bueno, tengo mucho que decir sobre el artículo, pero tal vez mejor nos das camino Ok, con ok. tu Te, génesis. te cuento el por qué. Ajá, Eh, yo, a pesar de que no he sido eh, orador de plaza pública, he utilizado muchísimo la palabra con el fin de movilizar, porque he sido educador por mucho tiempo. eh, mm, no conviene llamarse educador cuando uno, parte de lo que ha hecho es trabajar con personas que ya están educadas. Entonces también creo que he hecho mucho trabajo de desarrollo de capacidades, desarrollo de destrezas, principalmente con adultos, con ejecutivos principalmente, pero no necesariamente solo con ejecutivos. Así que de tiempo en tiempo me asalta la duda de cómo hacer para que las palabras movilicen. Y ahora que tú has tocado el tema muchas veces en este espacio y privadamente, el tema de la economía de la atención, de la gran competencia que hay entre insumos eh, comunicativos para competir por la atención de las personas. Cualquier teléfono celular que abramos nos lleva inmediatamente a una gran cantidad de comunicaciones posibles, de insumos de comunicación posibles. Y entonces, bueno, en esa crisis de atención, siempre lo que resuena es la importancia de comunicar lo esencial, porque comunicando lo esencial se economiza tiempo. Pero la forma que tenemos de presentar las cosas es presentándolas en un contexto y posiblemente habrá que desarrollar una forma de comunicar lo esencial en el menor tiempo, pero dejando de alguna forma unas semillas que permitan al oyente o al lector desarrollar parte de lo que se tiene intención de comunicarle. Esto me resuena, hace resonar la necesidad de que ponga de explícita la diferencia entre un influencer y alguien que quiere influir. Influir es algo muy importante. Para mí, por ejemplo, liderar no es mandar. Liderar es influir. Alguien que influya en tu pensamiento es tu líder. Alguien que influya en tu acción es tu líder. Un jefe de un equipo de trabajo no necesita dar órdenes para ser líder. Lo que necesita es plantear posibilidades muy atractivas, muy motivadoras al equipo de trabajo y luego que el equipo de trabajo vaya germinando en torno a esta influencia o a este desvelamiento de oportunidades,
ideales, de posibilidades. De manera que influir es, me parece, una tarea muy importante para el que conduce grupos humanos, para quien quiere eh, s- dejar una contribución significativa en grandes comunidades. El director técnico de un equipo de fútbol no juega casi nunca. Algunos juegan con los jugadores, eh, participan en los juegos de los jugadores, pero el director técnico lo que hace es influir y hace una tarea muy importante. Él mira desde fuera al equipo y sabe concebir estrategias, sabe utilizar los puntos más fuertes de las personas, sabe impregnarles optimismo imprimirles cautela y tal. Bueno, entonces, hablando de influencia y hablando de la atención limitada que tenemos y que tenemos que compartir con otros medios que quieren pasar mensajes, hay eh, la cercanía al pensamiento siguiente. Bueno, ¿será que alguna forma de comunicación tan utilizada, me parece a mí que tan valiosa como los eslóganes o los aforismos, las máximas, los proverbios, tendríamos que revisitarlos para tratar de ver si en toda la presentación sintética que tienen, una presentación que en muchos casos es muy llena de un contenido que no es solo contenido auditivo, contenido visual, emocional y tal. eh, el hecho de que la gente los repita con frecuencia les da un valor importante y paradójicamente también les quita valor, porque uno, después de que oye un aforismo, después de que lo escucha muchas veces, como que se le va vaciando de contenido, a no ser que tenga la curiosidad de detenerse a decir, hoy voy a pensar en este aforismo o en esta máxima. Esto creo que es el planteamiento del tema, palabras que movilizan, cómo escogemos las palabras, la forma para movilizar. Y dejémoslo ahí antes de entrar en otros temas, pero la antesala es esta. Bellísimo, me encanta. Creo que alguna vez hemos conversado que deletrear en inglés se dice spelling y también ortografía se dice spelling. Y tengo entendido, puede ser que no sea cierto, pero tengo entendido que spelling viene del hecho de que las palabras son hechizos, ¿verdad? Ajá. Un spell es un hechizo. Entonces, Un spell es un hechizo. y yo creo Ujú. que nos podemos ir a los textos más antiguos que conserva la civilización y encontramos en ellos colecciones de palabras que se han convertido en hechizos. Y digo que se han convertido en hechizos porque después de haber sido pronunciadas y leídas y repetidas billones de veces a lo largo de milenios, esas palabras tienen un significado que vincula a toda la humanidad compartida por cientos de generaciones. Entonces son verdaderos hechizos. ¿Verdad? Y eso de la palabra sagrada creo que se refiere a ese tipo particular de hechizo, pero no todas las palabras milenarias sagradas son, son textos religiosos, ¿verdad? Hay textos de filosofía y hay textos hay textos esotéricos y hay em, eh, documentaciones pictográficas ancestrales, arqueológicas, indígenas, que son comunicación de historias
increíblemente perdurables, ¿verdad? O los analectos de Confucio, por ejemplo, que son como como esos pequeños koans o esas pequeñas frases que estabas describiendo que tienen un profundísimo significado, pero el profundísimo significado es una combinación de la historia que tiene esa palabra como hechizo y del cultivo que tiene la persona que la escucha o la pronuncia, ¿verdad? Entonces, eh, digo, por qué no son tan reconocidos y tan estudiados en el momento, en la actualidad, los analectos de Confucio? Y la verdad es que no tengo respuesta, pero condensan muchísima sabiduría para la sostenibilidad. Y no digo que todo lo que digan sea verídico, pero creo que tiene mucha observación y mucha sabiduría condensada que es milenaria. Y en este momento donde la humanidad está en una encrucijada, la humanidad está en una encrucijada de si hacer el esfuerzo que necesita para resguardar la vida en el planeta o arriesgar un deterioro masivo de la biosfera, incluida la especie humana. Me parece que prestarle atención a la sabiduría ancestral, este es un buen momento para hacerlo. Eso es lo que quería decir. Lo otro es que creo que cuando nos corresponde a nosotros transmitir ideas, la palabra es un factor, el medio es otro factor, y creo que uno podría hacer una lista de parámetros de diseño que, que podría utilizar para, para elaborar narrativas, discursos, textos, en la forma que sea, pero siempre pensando en que sean palabras que movilizan como, bueno, como una poesía moviliza mucho Sí. y quién sabe por qué una poesía moviliza tanto, pero tal vez tú en eso nos puedes ilustrar. Sí creo que dentro de los parámetros de diseño, bueno, mencionaste el contexto, que es importantísimo. Creo que el lenguaje también es fundamental, ¿verdad? Si nosotros fuéramos noruegos y grabáramos este diálogo en noruego, solo nos podrían escuchar un máximo de 5 millones de personas, pero hablamos español, que es una lengua que la hablan, no sé, 600 millones de personas, entonces el lenguaje también es un parámetro de diseño importantísimo. La atención, como dijiste, y cuando estaba leyendo tu artículo, estaba pensando bueno, siempre que escucho ejemplos de cómo las personas jóvenes consumen TikTok, me preocupa un poquitito, ¿verdad? Porque la forma como le van pasando el dedo al teléfono para que pasen muy rápido muchas escenas y que tengan algún tipo de filtro para discernir en un par de segundos máximo si es algo que les cautiva o no les cautiva la atención, eso me resulta muy preocupante porque en 2 segundos es muy difícil captar la atención del público cuando uno lo que quiere es transmitir algo, eh, bueno, que sea fundamentado, que sea sensible, que sea veraz y que sea bello. Mm, Porque creo que fuera de esos parámetros hay hasta presidentes de la República en muchos países hoy en día que se saltan esos parámetros con tal de imponer una fuerza ideológica, ¿verdad? O una fuerza económica o política. Eh, pero creo que el el desafío atractivo está en escoger unos parámetros que enriquezcan, ¿verdad? Imaginarse y preguntarse si dentro de 2000 años
esto que estamos diciendo y esto que estamos publicando y esto que estamos convirtiendo en otros formatos para divulgar, mm, va a estar ahí o si estamos compartiendo información chatarra, ¿verdad? Y no creo que esas sean las dos únicas opciones. Yo digo que ese es un espectro. En ese espectro hay cosas que serán perdurables y hay cosas que serán chatarra, aunque las intentemos elaborar con, con el máximo esmero. Estaba leyendo un libro esta semana de una, sobre una, escrito por una escritora que habla sobre la inspiración creativa y sobre la acción para llevar a materializar un producto artístico. Y entonces ella hace una comparación en la historia conocida de la humanidad entre cuánto tiempo hace que tenemos documentado nuestra expresividad artística, que son 40.000 años, con dibujos en cuevas de mensajes que tal vez eran para entretener, tal vez eran parte de una lección de vida que todas las personas en esa época y lugar tenían que saber, tal vez era un mensaje hacia el futuro. Eh, en todo caso, era una manifestación artística. Pero llevamos apenas 10.000 años de haber domesticado la agricultura. Entonces, pasamos 30.000 años desde lo que tenemos comprobado, por lo menos 30.000 años, donde era más importante expresarse artísticamente que producir alimentos, ¿verdad? Y además, si nos vamos hacia atrás, unas poquitas generaciones en la humanidad, 8 o 10 generaciones para atrás, la inmensa mayoría de nosotros éramos hacedores de cosas con las manos, de muchas cosas con las manos, y ese hacer era un hacer que tenía un gran componente artístico, de lo que hoy podríamos denominar arte. Entonces, en el camino se nos ha corrompido un poquito la, la manera de comunicarnos. Y bueno, yo creo que hace 40.000 años ya pintábamos en cuevas, pero no habíamos dominado el lenguaje. Y hoy dominamos el lenguaje y sin embargo no todo el mundo lo utiliza para hacer cosas bellas y perdurables. Y recuerdo una frase que es muy famosa, que existe en nuestra lengua, y es que al buen entendedor pocas palabras. Ujú. Entonces, yo creo que depende de a quién le estemos hablando, así va a ser la, la calidad del mensaje, en mucho depende de quién lo reciba. Tú estás poniendo como parte del medio, mencionas, mencionas la música, de cómo las historias eran narradas por trovadores. eh, la Ilíada, la Ilíada primero era eso, un canto de una serie de, ay, no me acuerdo cómo se llamaban, estrofas, no se llamaban así, pero era una historia cantada por trovadores y posiblemente no tenían tiempo de cantar toda la Ilíada, pero iban por los pueblos cantando partes de la Ilíada. La canción tiene esa característica. Es una unidad temática, eh, tiene un tiempo de duración, creo yo que suficientemente corto, y entonces son formas de empaquetar lenguaje dentro de un medio que es la música, y eso le da un valor mucho mayor, ¿verdad? Una mayor difusión. Si todas las canciones que nos gustan fueran poesías, posiblemente las consumiríamos menos, ¿verdad? Las consumimos más porque vienen empaquetadas con esa música. Porque me parece que la musicalidad que hay en la poesía
aún la musicalidad que le puede imprimir el declamador, solo esa musicalidad, no la instrumental, le dan a la poesía algo que la diferencia mucho del habla habitual que uno tiene. Si uno viene a decir algo, aunque sea un chiste que es tan bien recibido siempre, dice, no, no, ya se lo contaste. Pero en una canción nadie dice, no, ya esa, yo la oí. Claro, todos hemos oído todas las canciones, pero nos atrae la experiencia de volverlas a escuchar. Y he estado en estos días, no sé por qué, por casualidad, escuchando, escuchando música de la Revolución Sandinista. Y me parece que ese movimiento fue muy exitoso en ponerle música a la lucha en la cual estaban. Recientemente estuve escuchando con mi esposa la Misa Campesina de Carlos Mejía Godoy, bueno, de él y de otros autores. Y realmente a mí nunca la había oído completa, porque la parte que circula más de la Misa Campesina es el credo. Y entonces el credo es una maravilla, pero toda la Misa Campesina me pareció a mí eh, muy movilizadora, muy llena de sentido. Y luego, cuando la combinas con la finalidad que me parece que tenía la misa campesina y la combinas con la genialidad de que la misa campesina no fuera una composición eh, de alto rigor musical, sino que era una expresión popular en todos los aspectos o en todos los componentes. Llegué a pensar que toda gesta, para unirlo con la Ilíada y para unirlo con las revoluciones, toda gesta debería tener sus canciones, porque son otra forma de comunicar y posiblemente a otros públicos todo el compromiso, toda la aspiración, toda la esperanza que hay en una gesta de cambio, que como él supongo que es una revolución. Un ejemplo para quienes nos están escuchando es una canción que creo que nos moviliza mucho. Bueno, no voy a mencionar el himno nacional. ¿Por qué? Porque a mí me moviliza de otra manera el himno nacional. A mí el himno nacional me pone muy serio por dentro. Pero la patriótica costarricense me, me moviliza con alegría. Y bueno, si tuviéramos que decir el texto de la patriótica o el texto del himno nacional sin música, sería un efecto comunicacional diferente. Eso, ¿qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir es que a lo mejor ciertas cosas que quisiéramos que penetraran muchísimo en el ser humano, ¿verdad? A lo mejor la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si le hubiéramos puesto música, estaría más difundida que lo que está ahora. Yo no me sé los derechos humanos y cada vez que tengo que hablar o pensar en los derechos humanos, tengo que irlos a buscar por ahí. Si los hubiéramos puesto en música, posiblemente todos nos sabríamos la canción de los derechos humanos, como todos nos aprendíamos todas las naciones latino, no, americanas, todas las naciones americanas, con la famosa canción que aprendíamos en la escuela. Bueno, eso sobre la relación música y
música y palabra. Estaba pensando en otros lenguajes universales como la música. Mm, y entonces pienso, por ejemplo, en las matemáticas. Fue lo primero que me vino a la mente. Las matemáticas son un lenguaje universal, ¿verdad? Dos matemáticos Sí. se pueden comunicar y se pueden entender a la perfección sin ningún error, eh, em, hablando ese idioma, sin necesidad de hablar oralmente ningún otro. La ciencia es otro lenguaje universal, ¿verdad? Hay unos parámetros dentro de los que se determina lo que es y lo que no es ciencia y el método científico. El deporte también, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención que la FIFA tenga más miembros asociados que las Naciones Unidas. Ujú, Em, y, y, y entonces el deporte es otro lenguaje universal. Eh, yo creo que la evolución que hemos tenido en torno a las matemáticas y a la ciencia ha dado pie a una aceleradísima evolución tecnológica y la tecnología de cierta manera se convierte, si no en un lenguaje, por lo menos en un medio muy potente para comunicarnos, ¿verdad? Y entonces hoy en día, hace mucho tiempo ya es posible hacer una publicación en una red social y que otra persona que no entienda nuestro idioma le pida a la plataforma que se lo traduzca a su idioma y esa persona puede reaccionar a lo que dijimos, eh, bueno, manifestándose, ¿verdad? Dejando una señal de aprobación o desaprobación o felicidad o lo que sea. Eso me parece que es el resultado de la convergencia de lenguajes. Estaba pensando mientras hablabas en el mensaje de la presencia. Mm, obviamente en el contexto de las palabras, ¿verdad? No es simplemente que por estar presentes ya nos satisface esa presencia. Creo que habría que ser demasiado místicos como para eh, poder estar en silencio y en presencia. Bueno, por cierto, quienes practican retiros de silencio se congregan durante 10 días en silencio absoluto a estar en presencia. Y conozco una pareja que se conoció y se enamoró en un retiro de silencio sin cruzar palabra y se casaron, ¿verdad? Bueno, supongo que sí cruzaron palabra antes de casarse, pero se enamoraron, se conocieron y se enamoraron en un retiro de silencio de 10 días. Eso me parece bellísimo porque es justamente pensar en la presencia como un medio y como un lenguaje. Pero también estaba pensando en el impacto, en la influencia que ha tenido la presencia de un maestro, de un educador, de un padre en, en la crianza, en la formación, en el desarrollo de todos los seres humanos, ¿verdad? Porque todos hemos crecido en presencia de alguien que nos ha inspirado y que nos ha impactado profundamente, ¿verdad? Yo creo que los grandes filósofos griegos, por ejemplo, que la única manera que tenían de comunicarse era presencial, eh, debe haber sido tan impactante su presencia que tenían discípulos, ¿verdad? Y es discípulos tan conocidos como el mismo orador, ¿verdad? Y entonces era, creaban escuelas de pensamiento y creo que esas escuelas de pensamiento eran en parte el resultado de la presencia, ¿verdad? Y en parte el resultado de la manifestación teatral y en parte el resultado de la palabra y todo eso, pero en parte de la presencia, ¿verdad? Hoy en día yo diría que el 99% de la comunicación eh, eh, verbal de seres humanos, verbal me refiero a en palabras, es por medios digitales
Los medios digitales no crean discípulos, crean seguidores en el mejor de los casos y en el peor de los casos crean fanáticos, que eso creo que es una regresión civilizacional. Más bien, estoy insultando a nuestros ancestros. Creo que en la ancestralidad antigua, hace 2500 años, no había fanatismos, ¿verdad? Por lo menos no como los hay hoy. Entonces siento que hay, bueno, y sabemos, y lo hemos dicho acá algunas veces, que comunicarse en presencia de otros seres humanos genera un intercambio hormonal que se percibe a través de unos sensores que tiene nuestro sistema nervioso que yo no podría ni siquiera empezar a decir cuáles son y a dónde están, ¿verdad? Bien, eh, pienso que la escritura, el lenguaje escrito, que es a través del cual hemos recibido una gran cantidad de insumos antiguos, eh, muy formativos. Plantea, plantea la pregunta de qué es lo que tiene la escritura y cómo es la escritura para que podamos sentirnos muy influenciados por el pensamiento de personas que están, no sé, 25 siglos para atrás. Eh, Venimos, creo yo, de de una escritura muy sintética, muy resumida, muy poco profusa. Alguien con seguridad ya en la red habrán hecho esta comunicación. Eh, ¿Cuánto significa lo que nos ha llegado escrito de Platón? ¿Verdad? O lo que Platón escribió sobre Sócrates, ¿cuánto significa eso en, en términos de, de bytes digitales? Debe ser muy poco significativo. Quiero decir, hoy en día, en cualquier blog o en cualquier presentación en Facebook, lo que escribe, el que escribe y lo que comentan, lo que comentan, ya es un volumen eh, extraordinariamente grande. Bueno, entonces, esto me lleva al tema del aforismo o del proverbio o eh, la recomendación sintética. Veo una recomendación sintética para conversar sobre esta, muy conocida en Occidente. Amaos unos a otros. Dice una cosa muy simple. Mira, son cuatro palabras. Dice una cosa muy simple, que la podríamos poner en lógica simbólica con tres simbolitos, ¿verdad? Un cuadrito, una flechita y otro cuadrito. Amaos unos a otros. Esto, ¿cómo se convierte en un medio de influencia? Porque así yo supongo que si tú vas por ahí por la calle diciendo a un grupo que no conoce el mensaje, amados unos a otros, todos abrirán los ojos muy grandes porque no entenderán qué es el cuento. Dirán, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Para qué me está diciendo esto? Es un juego, es una recomendación, es un test. ¿Qué es el asunto? Y ahí es donde viene el tema del contexto. Y es que ese amados unos a otros, si uno no sabe quién lo dijo o no sabe por qué sería bueno que nos amáramos unos a otros, me parece a mí que tiene muy poco valor, ¿verdad? No hay nada mágico, místico en la oración, amados unos a otros, que haga que sea algo muy influyente, que nos haga mucho bien y tal. A la expresión esa le hace falta. O decir quién la dijo y entonces ya la gente, por respeto a quien la dijo, o por admiración, o por amor, o por lo que sea,
a quien la dijo le da otro valor. Pero si la das sin decir quién la dijo, habría que argumentar por qué amaos unos a otros es una oración o es una movilización tan conveniente. Pienso que cuando estaba escribiendo el artículo, pensaba que la psicología positiva, un enfoque de la psicología que se desarrolló, no sé, hará que 50 años, no sé, pero que es novedosa con respecto a la filosofía experimental, a la psicología experimental o a la psicología freudiana. Eh, el, la necesidad de, de argumento de por qué sería positivo amarnos unos a otros, ellos se han encargado en parte de demostrar que es importante y lo hacen de manera totalmente neutral desde un punto de vista religioso, demostrar que nos conviene neuronalmente, nos conviene fisiológicamente, nos conviene emocionalmente amarnos unos a otros, que vivimos más tiempo si tenemos más relaciones de amor que si tenemos relaciones de odio o de desconfianza. Entonces, ese es el argumento que le falta a una oración, a una proposición como esa, un argumento que demuestre para qué te conviene. Y esto pienso que nos está indicando cómo debería ser una comunicación que busque influir. Es que tiene que tener el texto y tiene que tener la argumentación de por qué le conviene a la persona en la cual nos interesa influir, por qué le conviene la práctica eh, de amar a los demás, la práctica de ahorrar, la práctica de controlarse a sí mismo, la práctica de desarrollarse a sí mismo, la práctica de mejorar su desempeño permanentemente. Hay que argumentarlo. Pero el argumento que se da en torno a por qué nos conviene hacer esas cosas, creo que siempre nos sigue dejando como en el terreno de qué bueno sería hacer eso, qué bueno sería eh, amarse unos a otros, qué bueno sería eh, ahorrar para una necesidad futura, qué bueno sería eh, buscar la perfección en las cosas que hacemos corrientemente. Pero esa movilización de qué bueno sería, me parece que como que nos lleva a, a, a una posición donde lo que estaríamos diciendo es exactamente eso. Hombre, me gustó lo que dice esa oración, esa frase, me gustó y me siento movilizado a hacerlo, pero no quiere decir que al sentirse movilizado a hacerlo, lo vayas a hacer. Ahí es donde pienso que fracasan muchos de los ejercicios de desarrollo de personas, de desarrollo de talentos, de formación, de entrenamiento, en que lo que se te está dando nada más que moviliza tu mente. Sí, qué bueno aumentar la eficacia, qué bueno perfeccionar la democracia. Qué bueno ser responsable a la hora de escoger por quién votar, pero eso no quiere decir que lo vayamos a hacer. Para hacerlo hay que seguir otros pasos. Ahora, luego podremos ver cuáles son los pasos que habría que seguir para que algo que te moviliza se convierta en acciones o se convierta en resultados. Ok. Wow,
Me estimula mucha cosa eso que dijiste. Lo primero es que eh, hablaste de la psicología positiva muy brevemente y eso me hizo pensar en la psicología organizacional, que yo no la conozco para nada. No, no voy a opinar qué es la psicología organizacional, pero la semana pasada leí un libro de un autor que tiene un doctorado en psicología organizacional y sus ideas de transformación de empresas me parecieron nociones radicales. Y esa radicalización creo que proviene de la capacidad colectiva, o por lo menos jerárquica de una organización, de verse en un futuro lo suficientemente lejano como para no poder llegar a él con los recursos actuales y lo suficientemente cercano como para que provoque sentido de urgencia para salir a buscar esos recursos o desarrollarlos. Y me estremeció de manera muy positiva, ¿verdad? Que haya este tipo de doctrina divulgándose en este momento. Eso me pareció muy interesante. Lo otro es que, bueno, obligatoriamente tenemos que dejarle siempre un campito en esta conversación a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hemos pasado por una montaña rusa, ha sido una experiencia de conocimiento mutuo, ¿verdad? Y parte de esa montaña rusa también implica emociones que nos ha causado maravillarnos y aterrorizarnos a la vez. Es una polarización, no es una polarización real, porque no es como que todo el tiempo estamos yendo y viniendo de la maravilla al terror. Pero sí se pasa por ambos, ¿verdad? Y cuando uno ya empieza a, a hacer trillo en el lado de la maravilla, entonces más bien empieza a crear costumbre y la costumbre empieza a generar expectativas y las expectativas empiezan a generar preguntas del tipo, ¿cómo hacíamos antes de que existiera la inteligencia artificial? ¿Verdad? ¿Cómo hacíamos antes de que existiera Internet? ¿Cómo hacíamos antes de que existieran las computadoras? No tengo idea, porque yo sin computadora nunca escribí ni una página, pero tú escribiste libros sin computadora. Entonces eso es, primero, admirable y segundo, em, se pone a pensar uno cómo hacer para desarrollar ese nivel de determinación para movilizar a la acción como la que se necesitaba para escribir un libro sin computadora y aplicarlo a la realidad actual, con todo de inteligencia artificial y digitalización y todo el cuento, pero me refiero a la determinación. Y eso me lleva al tercer punto que quería compartir, que es el del talento, ¿verdad? Y lo dije al inicio del diálogo, que hoy sentí en la introducción que hemos repetido 273 veces, 274 veces. En realidad, esta es una conversación sobre talento, ¿verdad? Y talento no se refiere a bailarinas. Talento se refiere a, a la destreza humana. Yo creo que nunca hemos tenido esta conversación, pero a mí nunca me ha gustado el concepto de recurso humano, porque me Ujú, parece que ujú. es muy eh, objetivizante del ser humano. Y menos me gusta el que se ha puesto de moda últimamente, o yo no sé si ya es antiguo y hasta ahora yo lo estoy percibiendo, que es el de capital humano, ¿verdad? Creo que lo último que le faltaba al capitalismo era ver al ser humano como un factor de producción, que sin duda Pues, es el más importante, es el más importante, pero decirle capital al ser humano me parece que es un límite que no estoy dispuesto a transgredir a favor del capitalismo. Y en realidad es terquedad mía.
porque lo que sí quiero es hablar del talento, porque yo siento que el talento es como esta hermosa guanábana que tengo ahí en el jardín, que no sé qué hacer con ella porque ya no cabe en la maceta, pero donde lo siembre se va a convertir en un arbolón. Y, y el talento es algo que se cultiva, ¿verdad? Es algo que se cultiva, es algo que se nutre en cada instante, estemos o no estemos pensando o haciendo dentro de la organización. Es de aprendizaje continuo porque es de vivencia continua. Y la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento es que la sabiduría solo se obtiene a través de la experiencia, a través de la vivencia. Y yo siento que mm, si nosotros lo que querríamos en este momento es decir, vean, estas conversaciones son insumos de insumos temáticos de áreas en las cuales vamos a construir una caja de herramientas para que se conviertan como en un kit de supervivencia para el talento en tiempos tan turbulentos como los que vivimos. Yo creo que ya ni siquiera ya ni se le dice crisis a la crisis. Ya Ujú. ese término Sí. no genera nada, ¿verdad? Pero bueno, turbulencia todavía genera un poco. Entonces, si nosotros lo que queremos es componer un kit de supervivencia para el talento en navegación turbulenta, tenemos que explorar cuáles son las dimensiones del talento. Si es algo que intencionalmente hemos estado hablando acá por tantas horas a lo largo de tantos años. Y me parece que las dimensiones son de diversa naturaleza. Hay atributos, y me remito a aquel famoso libro de los atributos, ¿verdad? Muy interesante. Hay destrezas, que además hoy se le denominan destrezas esenciales, aquellas que son eh, críticas para el desenvolvimiento de cualquier persona en el ambiente laboral en el año 2025 y en el año 2030. Creo que eso tampoco habrá cambiado. Destrezas esenciales. Conocimiento y sabiduría, como dije hace un ratito. Sistema nervioso y bienestar y conciencia y voluntad. Y ahí entre conciencia y voluntad hay unos toboganes resbaladizos que nos llevan a unas dimensiones que son ya de otra índole, ¿verdad? Y estamos hablando de espíritu. Y menciono el espíritu en particular porque empezamos hablando de religión y porque eh, uno de los cuatro eh, pilares de este diálogo es el espíritu emprendedor. Y yo creo que siempre nos hemos referido al espíritu de una manera muy parecida a como lo podría describir alguna religión que elabore dogmáticamente sobre el espíritu, pero nosotros no lo hacemos desde el dogma, lo hacemos desde esa capacidad que tenemos los seres humanos de activar una chispa que nos moviliza a la acción. Entonces, bueno, esos toboganes dentro de esas dimensiones para ese kit de supervivencia del talento. Bien. Eh, Cierro con que había prometido decir que qué le falta a amados unos a otros como para convertirse en resultados. A mí me parece que amados unos a otros es un aforismo, una máxima, un consejo eh, que nos mueve en una determinada dirección, pero ese movimiento del espíritu, de las emociones en esa determinada dirección, mm, el movimiento en sí no produce resultados. El resultado está o se da cuando logremos operativizar el, el consejo, operativizar la formulación. ¿Y cómo se la operativiza? ¿Qué es operativizar? Es ponerla en condiciones de producir aquello a lo que aspira. Y para que se ponga en condiciones de producir lo que aspira, habría que crear una serie
de formas de expresarse que tendría el amados unos a otros. ¿Qué quiere decir amar al otro? ¿Qué quiere decir amar al otro con respecto al padre que tiene un hijo, o con respecto a los miembros de una pareja, o con respecto al jefe y sus subordinados, el director técnico y los jugadores? Quiere decir unas determinadas cosas, ¿verdad? Respetarlo, estimularlo, conocerlo, saber con qué desafiarlo, congratularlo cuando las cosas salen bien y tal. O sea que para mí, amados unos a otros, es como un billete de 10.000 pesos que mucha gente lo valora y se lo guarda. Pero la idea con esta y con otras formulaciones es que las podamos cambiar en menudo para subirnos al bus y poder pagar como el bus nos lleve en un traslado de aquí a allá. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. ok, ok. Muy, muy, muy bueno el intercambio, me pareció. Ujú. Bueno, qué dicha. Nos vemos a la próxima. Así es. Chao.